Empezamos este segundo bloque en Bravo News. Vamos a hablar de política y vamos a darle la bienvenida a un pretencioso Javi Sluky. Me mató con lo de En el buen pretencioso. sentido de la palabra. No sé qué es buen un sentido hermoso. tiene esa palabra. ¿Cómo pero que bueno. no? Está bueno tener pretensiones. Ah, ¿o no? pretensiones en la vida, Sí, bueno. claro, puede ser. ¿cómo que no? Pero no sé si es lo mismo que pretencioso queda peor que tener pretensiones. ¿viste? Bueno, ¿no? el que tiene pretensiones, ahí está. Bueno, está bien, dale, ahí te lo acepto. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Y ¿Bien? ustedes? Bien, todo bien. ¿De qué nos viene a hablar hoy? Y Federico? les venía a hablar de la que se palpita porque ya arranca el año electoral. ¿Se acuerdan cuando parecía muy lejos? Sí. En 2019, en 2021, en diciembre. Bueno, ya faltan 36 horas. Nada y arranca más. este año 2023 electoral. ¿Con qué? Con las internas, las PAS, más que paso, en Sí. la provincia de La Pampa. ¿Por qué las paz? ¿Por qué Y las están paz? buscando paz, ¿no? ¿Necesitan paz? Dice Claro, usted. las PAS con S, ¿no? P-A-S, Ah, porque PAS. no son obligatorias. Ah. Claro, no hay pasos, sino primarias abiertas y simultáneas no obligatorias. Ah, mirá qué jueguito ¿Quién, hizo. qué dato este? ¿Quién no va a las paz? A las paz. El gobernador actual, Sergio Silioto, que como no tiene competidor interno, no va a tener su boleta en el cuarto oscuro Silioto Mayoral, que va a ser su candidata Sí. a vice, sino que directamente van a competir por las elecciones generales del 14 de mayo. perdón. 14 de mayo, o sea, también falta muy poquito y va a ser de las primeras la provincia de La Pampa, por eso también tenemos las Sí, PASO después ahora. de Río Negro, que es Las PAS. 16 de abril, y va a haber otras 3, 4 que ese mismo domingo van a estar Bien. compitiendo en la general. Javi, en esta versión paz, Paz. entonces no va a haber una comparación, va a ser imposible comparar cuántos votos podría haber sacado el PJ, cuántos votos podría haber sacado Claro. Juntos por el Cambio. Claro. Exactamente, un modelo interesante, diría yo, para replicar a nivel nacional y evitar que se genere alguna cierta foto, como sucedió en 2019, que se generó un vacío de poder de 3 meses. ¿Se acuerdan que casi Como una explota general, el país? claro, una Cuando el- general anticipada. Claro, cuando el presidente perdió en las PASO, pero el que ganó no era presidente todavía ni electo. Bueno, Claro. es un modelo interesante, me parece, para tener en cuenta, pero si es tal cual como decís. No va Bueno. a haber foto previa. Pero sí hay una gran foto y una búsqueda de foto, perdón, por parte de la oposición, porque la gente Juntos por el Cambio está ahí en esa disyuntiva, en esa pelea entre el PRO y la UCR por 2 sub-45 además que van a la interna. Sí, así es. Van a el gran plato fuerte, como decís, la interna opositora entre Martín Verón Garay de la UCR Evolución, digamos, candidato más específicamente de Martín Lustó, aunque respaldado por las diferentes líneas de la UCR, y el que tiene 44 años, ahí 44, está, y el muy bien. candidato del PRO, que es Martín Maquieira, que tiene 34 años, cercano al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, pero que también estuvo teniendo estos días el respaldo de Patricia Bullrich, Mauricio Macri, así que está todo Juntos por el Cambio volcado ahí a quién va a quedarse con la candidatura a la Son gobernación. los Martínez, opositora. ¿viste? Son los Así como ustedes son los Javieres. ¿Hay algún tipo de especulación? ¿Alguien que llegue mejor parado? Sí, es complicado de saber porque los dos tienen algunas ventajas, digamos. Ajá. Maquieira fue el que salió como más votado en 2019, perdón, en 2021, que tuvo una histórica elección al ganarle al peronismo. Recordemos que desde el 83 que el peronismo gobierna La Pampa, Sí. pero en 2021 Maquieira fue el candidato más votado, fue electo en la Cámara de Diputados, le ganó al peronismo en una elección histórica, pero también, por otro lado, Verón Garay va a tener el aparato radical, ¿no? Pero Y Garay es va a hijo pesar. del histórico dirigente Lo radical. desconozco. No lo sé, yo Si tampoco te lo digo, sé. ¿eh? te miento. No, perdón por la pregunta, pero me acaba de venir a la cabeza y digo, ¿será? Debe ser, Parito, con ese apellido, ¿no? Yo me quedé con lo del aparato radical, me Ay. imaginaba a Arturito, ¿viste? Un Arturito con el coso que dice UCR No. y dice, oye, el Por aparato favor, radical. no digas eso. No, estamos Ah, hablando bueno, de la digas eso. estructura. La estructura territorial Claro, del muy radicalismo, bien. que siempre suele pesar mucho, es también algo por lo que el PRO se asoció con el radicalismo desde 2015 y Interesado. puede ser que pese especialmente en esta elección porque los afiliados van a tener que votar obligatoriamente dentro de la interna de su partido, no pueden votar a algún otro candidato. Pero está bien, por eso lo de la diferencia respecto de otras primarias Claro, que se claro. dan, ¿no? Ahora, la pregunta es interesante y lo que vos venís contando también, porque digo, ¿qué va a pasar después en una pelea interna a nivel nacional como tienen la Unión Cívica Radical y el PRO, sobre todo por los espacios, por los lugares, por cuánto Claro. poder tiene cada uno? Dependiendo quién gane, porque digo, si gana el candidato de uno, ¿cómo lo tomarán los otros? ¿O qué puede pasar en esa cuestión, en esa
Sí, contienda. yo quiero creer que esta es la parte virtuosa de la interna, digamos, que este es uno de los casos en los que sí se logró llegar a un acuerdo para que el que pierda apoya al que gane, a diferencia de lo que veíamos pasó en Mendoza, en Río Negro, amenazando en Chubut, Tucumán, donde no llegó a haber acuerdo y salió ese comunicado de Juntos por el Cambio que tuvo que, a nivel nacional, que tuvo que intentar poner orden, algo no les vamos a tirar de las orejas, le dijeron. Claro, bueno, yo quiero creer que en este caso va a ser al revés y que el que pierda va a acompañar. El que gana lidera, el que pierde acompaña. Es la tradición que no siempre se respeta, pero así se dice de las elecciones. Pero estando en La Pampa, no podemos no preguntarte por los brotes que hay o que hay menos este año respecto que otros. Qué buena analogía que hiciste entre La Pampa y Se la le ocurrió soja. recién. Mira, así, Sí. está Muy rapidísimo. bueno. No. Ni que lo hubiéramos hablado en el corte. No, para nada, por para nada. supuesto. Para nada. Sí, viene una campaña muy complicada, como sabemos. Estamos hablando de soja, ¿no? En este caso la soja, bueno, en todos los cereales, pero especialmente la soja, tenemos la peor cosecha, se prevé en 14 años. De hecho, la previsión venía muy mal, ya unos más o menos 8 millones de toneladas menos de lo que se cosechó en la temporada 21-22, que habían sido 45 millones. Bueno, iban a ser 36, 37, pero ahora la Bolsa de Comercio de Rosario la bajó todavía más y se prevé que se van a cosechar nada más que 34 millones de toneladas de soja en esta temporada, cuando el gobierno más necesita los dólares. Claro. Ahora, en esa disputa o en esa cuestión, obviamente que hay sectores que dicen, bueno, seguramente habrá un nuevo dólar soja. Y de hecho, los mercados empezaron como a tirarlo sobre la mesa, a poner la semillita para que algunos picaran y empezaran a publicarlo. Digo, ¿hay algo de lo que se está hablando acerca de esto en el gobierno o es humo? Bueno, en el gobierno todavía no se habla. Los que hablan, como dice, los mercados votan, bueno, también hablan sin hablar porque lo que están actuando es sobre el mercado de futuros, digamos, el contrato de futuros, que es cuánto se prevé que va a estar la tonelada de, en este caso, la soja, o podría ser alguna otra commodity, bueno, en este caso la soja, dentro de algunos meses. En mayo, bueno, según lo que está previendo el mercado, en mayo va a haber, ellos lo especulan, pura especulación porque no hay nada oficial, un dólar soja 3, como el que hubo en septiembre y diciembre, las primeras dos ediciones, que fueron buenas para el gobierno. Estás diciendo mayo, ¿no? Sí, mayo. sí. ¿Eso puede tener algo que ver con que se estaría terminando el semestre, con que también puede haber un periodo de análisis del FMI y con que se puede llegar a necesitar buenas reservas en el Banco Central? Sin duda que sí. Seré curioso. Va a llegar ahí la quinta, saber. ¿no? Revisión del acuerdo con el FMI, Claro, y también para esa mayo fecha. es uno de los meses de más volumen de cosecha. Entonces ya están dando por sentado las cerealeras que va a haber un nuevo dólar soja, y por eso la cuestión es que, a ver, no es muy fácil de explicar, pero vamos a intentar. Por favor. Se está vendiendo la tonelada de soja a unos 376 dólares por tonelada, que es mucho más bajo que lo que se prevé va a haber en julio, ¿no? Que va a estar más o menos a 400. Son como muy más... por debajo de los 500 históricos de aquel momento del viento de cola, ¿se acuerdan Además, ustedes, no? Que fue ni hablar, eso igual ya es una cuestión del momento de precio, gloria. claro, internacional, Sí, claro, ¿no? claro. Pero ¿por qué No es está tan nuestro. bajo el precio de la soja? ¿Por qué? En mayo, en estos contratos a futuro, ¿no? Hay que ver lo que pasa después, pero es lo que prevé el mercado, porque justamente anticipan esto, que va a haber un nuevo dólar soja, que va a haber mucha oferta, entonces va a bajar el precio, y al vender tanto, van a recuperar parte del precio bajo por el dólar alto que le va a dar el gobierno. Especulan a casi 300 pesos el dólar. Eso es lo que está especulando los mercados. Ahora, la pregunta es, en medio de toda esta historia, el dólar soja 1 tuvo una edición bastante importante porque se vendieron unas cuantas toneladas, cuantos miles de toneladas de soja en aquel momento. El dólar soja 2, un poquito Casi menos. 8.000, sí, el dólar soja 1 fueron casi 8.000 millones de toneladas. de dólares, De perdón, dólares, claro, ok. Claro, vamos a los dólares que se vendieron, no es necesariamente lo que ahorró el Claro, Banco eran Central. 6.000 lo que se esperaban, 5.000, 6.000, y se vendió por arriba de lo que esperaba el Casi gobierno. 8.000 millones de dólares, y el dólar 3 se llegó justo al objetivo, más o menos, que eran de 3.000 millones de dólares. Claro. Ahora, en esta segunda etapa quedaron, o por lo menos eso es lo que dicen desde algunos sectores muy cercanos al campo, una buena cantidad también de toneladas sin vender. Con lo cual probablemente una parte de todo esto que vos estás contando tiene que ver con la especulación de aquellos que se reservaron esperando un dólar soja 3, por ejemplo. Sí, va a ser parte del remanente que quedó de la cosecha 21-22 y lo que ya vamos a empezar a cosechar de la... Bueno, yo no, porque yo no tengo soja, lamentablemente no tengo hectáreas en La Pampa, pero lo que se va a empezar a cosechar de la cosecha 22-23. Vamos a ver ahí. Bien,
No me trajiste la noticia buena. Ay, es verdad que te había pedido. El dólar soja, entran reservas al Banco Central, llegamos al segundo semestre. Te voy a pedir, Argentina que te esfuerces para la próxima. Ay, no seas que nos traigas, y sí, que nos traigas una noticia buena para la gente. No puede ser 3 noticias económicas todas malas, no, viejo, una buena. Eso es porque vos tampoco tenés campos. No, es verdad, si yo tuviera campo. Toda la gente que de verdad que tiene campo es buena. No podés comprarle el campo a él. Te la tomo. Gracias, Javi. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Que estés bien.